En los anales de la historia, pocas figuras brillan con la intensidad de Daniel, un hombre cuya fe inquebrantable lo llevó a enfrentar la muerte misma. Su historia no es solo un relato de supervivencia, sino un testimonio épico del poder de la convicción en un mundo hostil. Hoy viajaremos al corazón del Imperio Medo-Persa para revivir una de las narrativas más extraordinarias jamás contadas. Nos situamos en el reinado de Darío el Medo. El vasto imperio persa, con sus 120 provincias, era un mosaico de culturas y pueblos. En medio de esta compleja administración, destacaba un hombre, Daniel. A pesar de ser un exiliado judío, su sabiduría y competencia eran tan excepcionales que el rey Darío planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Era un hombre íntegro, sin tacha alguna en su gestión, pero su ascenso no fue bien recibido por todos. Los sátrapas y altos funcionarios persas, consumidos por la envidia, veían en Daniel una amenaza a su poder y privilegios. Buscaron desesperadamente alguna falta en su conducta, algún error administrativo, cualquier motivo para acusarlo ante el rey. Sin embargo, no encontraron nada. Su vida era un libro abierto, libre de corrupción y negligencia. Frustrados, sus enemigos llegaron a una siniestra conclusión. Si no podían atacarlo por su trabajo, lo harían por su fe. Sabían que Daniel era un hombre devoto, fiel a su Dios por encima de todo. Y fue ahí donde tejieron su trampa. Se presentaron ante el rey Darío con una propuesta astuta, disfrazada de lealtad. Le sugirieron proclamar un edicto real durante 30 días. Nadie en el reino podría dirigir una petición a ningún dios u hombre, excepto al propio rey Darío. Aquel que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Halagado por esta aparente muestra de devoción y sin sospechar la malicia detrás de ella, el rey firmó el decreto. Según la ley de los medos y los persas, una vez que el rey firmaba una ley, esta se volvía irrevocable. Ni siquiera el monarca que la había creado podía anularla. La trampa estaba lista. Daniel supo del edicto. Sabía las consecuencias. Podría haber orado en secreto, haber cerrado sus ventanas, haber ocultado su devoción hasta que pasara el peligro. Pero para Daniel, la fe no era algo que se pudiera pausar o esconder. Su lealtad a Dios era absoluta, no negociable. Así que, como era su costumbre, fue a su casa. Abrió las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a su Dios. No lo hizo una vez, sino 3 veces al día, exactamente como siempre lo había hecho. No era un acto de rebeldía política, sino de profunda obediencia espiritual. Los conspiradores lo estaban esperando. Al verlo orar, corrieron a denunciarlo ante el rey. ¿No firmaste un edicto?, le preguntaron, recordándole la ley. Luego, con veneno en sus palabras, añadieron: Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te respeta, oh rey. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. En ese instante, el rey Darío comprendió la terrible trampa en la que había caído. El aprecio que sentía por Daniel era inmenso y se angustió profundamente. Durante todo el día, buscó desesperadamente una manera de salvarlo, explorando cada resquicio legal, cada posibilidad, pero la ley era inflexible. Al atardecer, sus enemigos volvieron a presionarlo. Recuerda, oh rey, que ninguna ley firmada por ti puede ser cambiada. Con el corazón destrozado, el rey tuvo que dar la orden. Llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Antes de que sellaran la entrada, el rey Darío, con una mezcla de desesperación y una chispa de esperanza, le dijo a Daniel unas palabras que resonarían a través de los siglos: a que tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, te libre. Una pesada piedra fue colocada sobre la boca del foso, y el rey la selló con su propio anillo y el de sus nobles, para que nadie pudiera alterar la sentencia. Esa noche, el palacio real fue un lugar de tormento. El rey Darío no pudo comer ni dormir, rechazó cualquier tipo de entretenimiento y pasó la noche en ayuno y angustia. El hombre más poderoso del imperio era impotente, carcomido por la culpa y la preocupación. Qué contraste tan brutal. En la superficie, el poder humano se retorcía en ansiedad, mientras que en la oscuridad del foso, un hombre de fe se enfrentaba a las fieras
con una calma que solo podía venir de lo divino. Apenas despuntó el alba, el rey se levantó y corrió hacia el foso. Con la voz temblorosa por la angustia y la falta de sueño, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves sin cesar, librarte de los leones?» Hubo un silencio tenso, y luego, desde las profundidades, una voz serena y fuerte respondió. Era Daniel, rey. «Vive para siempre», dijo. «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, porque fui hallado inocente delante de Elam y tampoco ante ti, oh rey, he cometido delito alguno». La alegría del rey fue inmensa. Inmediatamente ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo examinaron, no tenía ni un solo rasguño. Su fe lo había mantenido completamente a salvo. El milagro era innegable. Pero la historia no termina ahí. La justicia, aunque tardía, fue implacable. Por orden del rey, los hombres que habían acusado a Daniel fueron arrestados, y junto con sus familias, fueron arrojados al mismo foso de los leones. Las crónicas relatan que antes de que llegaran al fondo, las fieras se abalanzaron sobre ellos y los destrozaron. Una demostración terrible de la severidad de la justicia de aquella época y una consecuencia directa de su propia maldad. Impactado por este milagro, el rey Darío escribió un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en su reino. En él proclamaban: «En todo el dominio de mi reino, todos deben temer y temblar ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido y su dominio no tendrá fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel del poder de los leones». A partir de ese día, Daniel prosperó aún más durante el reinado de Darío y el de Ciro, el persa. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la fidelidad a los principios más profundos, incluso frente a la persecución más feroz, no pasa desapercibida. La historia de Daniel en el foso de los leones nos enseña una lección atemporal en la verdadera fe. No depende de la circunstancia, no se practica solo cuando es conveniente o seguro, se demuestra en los momentos de prueba, en la oscuridad del foso, cuando todo parece perdido. Es un recordatorio de que aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones, con integridad y coraje, son sostenidos por una fuerza mayor que cualquier poder terrenal, porque la fe genuina tiene el poder de cerrar la boca de los leones. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que han moldeado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.